Muchísimas gracias, Julián. Qué interesante tener como en esta oportunidad y en este espacio la apertura de grandes profesionales como Carolina, como Gabriela, como el doctor Fernando Guerrero y a dos grandes youth que sin duda alguna han marcado un hito en este mundo del activismo y que desde la Fundación Unido ODS les agradecemos por hoy compartir este espacio con nosotros y aprovechar a conversar un poco de un tema tan importante como es la salud mental en este contexto de juventudes. Recordamos que esta iniciativa se encuentra en el marco del 10 de septiembre, el Día Internacional contra la Prevención del Suicidio. Un tema bastante interesante del cual se busca abordar, hablar y nos da paso a estas preguntas tan fundamentales o tan importantes como es: ¿existen mitos sobre el suicidio? ¿Existen mitos sobre la salud mental? ¿Cómo nosotros desde los jóvenes abordamos estas ideas? ¿Cómo también nosotros desde las juventudes pensamos esta idea que existe en la sociedad y que justamente nos encontramos en un debate constante de visibilizar el tema del suicidio se convierte en una forma de invitar o incitar a? Porque hay quienes consideran que hablar de este tema es incitar a la juventud a, y hay quienes consideran que hablar de este tema es prevenir. Sí, es un mito hablar de salud mental, sí, porque vivimos en una sociedad que está en unos estándares de consumismo. Entonces, la tecnología, los likes, el Facebook, el Instagram, hacen que desviamos nuestra atención afuera, ¿sí? Y nos olvidemos qué es lo que hay adentro, ¿no? El ser humano busca en general siempre ser aceptado, ¿sí? ¿Por qué vengo a esto? Sí, porque el suicidio se da por diversos factores, ¿ya? Pero una de las razones de ser es preguntarse qué hago yo aquí en el mundo, o sea, ¿para qué estoy aquí? Entonces, cuando tú no encuentras una respuesta a eso, o cuando el Estado, o cuando vas a algún lugar, tus vínculos, tu familia, no te da ese contexto, ese apoyo, ocurren estas situaciones, ¿no? A la gente no le interesa que sepamos de salud mental, porque si tú sabes de salud mental, eres una persona más consciente de la vida, ¿sí? Eres una persona que está más atento a lo que te pasa. Yo igual concuerdo bastante con esa perspectiva de que sí existe un mito muy, muy presente en el tema del suicidio, incluso yo diría latente, porque el mito se lo mantiene escondido, se lo mantiene un poco como por debajo de la alfombra, se podría decir, y no se habla de ello. El hablar de aspectos difíciles, de el querer terminar la vida y de lo complejo que es, porque el llegar a una decisión así quiere decir que es una complejidad muy fuerte para el individuo que ya no encuentra la manera de encontrarle una solución. Desde mi perspectiva, siento que sí es muy importante el abrir espacios seguros con personas que sepan sostener la experiencia del individuo muy intensa y muy difícil, y que es verdad, nuestra sociedad no está preparada para abordar temas difíciles así. Y no solamente en relación al suicidio, en relación a la crisis ecológica, a la crisis social, no nos enseñan cómo hacerlo desde el cuerpo, desde cómo encontrar nuestro propio centro para poder estar presente en la intensidad. Y si nosotros mismos no aprendemos con nuestras propias intensidades, con nuestras propias dificultades a sostenerlo, no vamos a poder sostener a la del colectivo, a la de quizás un amigo, una amiga o de un familiar. Entonces siento que también está como esta pregunta de cómo nos educamos a nosotros mismos y cómo educamos a los jóvenes, a las personas, a sostenerlo intenso y eventualmente también exteriorizarlo y abrir círculos en donde se pueda tratar sobre estos temas. Es bastante profundo, ¿no? Y nos invita a todos los jóvenes a pensar y a comprender un poquito más este tema que no solamente incluye como de esta burbuja general en que nosotros vivimos y pensamos al hablar de salud mental, sino en contextos diferentes. ¿Cómo se puede promover un enfoque holístico de la salud en los jóvenes y adultos mayores que incluya tanto la parte de la salud física como la mental, espiritual y energético?
el humano es un ser holístico, o sea, total. No podemos nosotros dividir solo la salud mental, la salud física, porque la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, y ahora ambiental. Entonces, nosotros tenemos que abordar de esa manera. Ahora, hablando ya en el suicidio, es prácticamente una enfermedad psicosomática, porque es importante prevenir más bien el suicidio sabiendo las habilidades sociales. Entonces, las habilidades sociales son el conjunto de conocimientos verbales y no verbales que posee una persona y que le permite con acierto y afectividad desenvolverse en un medio determinado. Uno tiene que diagnosticar o ver la tendencia que cada una persona tiene para poder prevenir. El suicidio es algo que todo el mundo trata de ocultar y no está tratado como deberíamos tratar a los padres de familia y la sociedad en general, porque la sociedad actualmente está sufriendo una esquizofrenia social. Nadie sabe qué hacer, no tiene una fundamentación de criterio biológico, porque para nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta que lo más importante que poseemos los seres humanos en la vida es la vida misma, pero esta vida debe ser consciente y con posibilidad de desarrollo, con una posibilidad de desarrollo tanto afectivo, razonativo, intuitivo y psicomotriz. A todos, porque esto ya es un problema social y un problema humano muy profundo. Bien, creo que nos podemos quedar, chicos, con una frase muy interesante que el doctor Fernando dice, que lo más importante en sí es la vida misma. Y qué lindo y qué chévere poder como conectar y quedarnos con esa frase, ¿no? Muchísimas gracias, Pau. Gracias, doctor Fernando, por esta increíble intervención y respuesta que nos ha dado, porque nos da básicamente una perspectiva de todo lo que estamos viviendo a diario, ¿no? De darnos cuenta que tal vez esto no es tan aislado como pensamos. Tal vez todas estas cosas que vivimos realmente están en la vida diaria de muchos de nosotros, de muchas personas de todas las edades, y que esto hay que hablar. Y no solo hablar, sino pedir ayuda y brindar ayuda a quienes están pasando por esto. Dejar este tabú de lado y empezar, ¿no?, en estas prácticas de salud, porque muchas veces nos cuidamos nuestra salud física, pero dejamos de lado la salud mental. Para mí es súper importante preguntarte sobre cómo ha sido para ti manejar el tema de la presión social que viven los jóvenes, o la presión educativa, la presión en sus actividades, que lleva muchas veces a que estos jóvenes vayan o tomen decisiones que realmente pues son desfavorables. Entonces, realmente la actividad diaria que realizamos, esta carga diaria que tenemos como seres humanos en la actualidad, nos lleva a descuidar nuestra salud mental. Gracias a la Fundación por invitarme a este podcast y participar. Creo que es una muy buena iniciativa y que la mayoría de personas conozcan la realidad de la salud mental, que en realidad necesitamos bastante esto. A ver, totalmente. O sea, siento que, no sé, voy a hablar desde mi experiencia. Yo hace un año fui diagnosticada con tendencias a ideas suicidas. Fue súper duro, obviamente, como abrirme con las personas y decirles, oigan, ¿saben qué pasa esto? Y más que todo con mi propia familia. Creo que uno de los factores que hubo en ese momento fue duelos no sanados completamente, también la presión de la universidad, de igual manera la presión que tienes por tu vida social, diferentes factores, ¿no? Y creo que influyen bastante ahora. Pongamos un ejemplo, una persona X, no sé, Juanita, estudia, trabaja, hace activismo social, va al gimnasio, comparte con sus amigos, comparte con sus familias y trata de estar bien con todos, ¿ya? Pero en realidad ella está bien. Entonces ahí podemos reflexionar y decir, en realidad estoy bien. En realidad, por estar con un montón de personas, cuando ya todo el mundo se va, te preguntas como, ¿por qué estoy así?
porque no me gusta estar conmigo mismo. Y eso me pasó hace un año. Me preguntaba bastante como qué está mal en mí, tal vez tengo que, no sé, o sea, tal vez tengo algo malo, porque mis calificaciones bajan. Y claro, o sea, la salud mental, o sea, tú evitas hablar de esos temas, como decía una de los profesionales, que como tú evitas hablar de esto, ¿por qué? Porque dices, no, es que no pasa nada, y todo bien, tratas de evitar ese tema porque sabes que en realidad en algún punto puedes sincerarte y puedes decir, hey, necesito ayuda. Y es sumamente difícil pedir ayuda en estos espacios porque, no sé, algún rato, hace un año, y es súper chistoso, alguien me dijo como, no, es que las personas que tienen ideas suicidas son cobardes porque no pueden afrontar la vida. Cuando en realidad no es así, cuando en realidad no puedes saber todo lo que esa persona puede estar pasando, si necesita ayuda, si no necesita ayuda, y creo que son diferentes factores que te ponen en crisis y dices, basta, necesito ayuda, necesito escapar de esto, ya nada me sirve, preferible dejar ahí todo. Muchas gracias, Gaby. Definitivamente concuerdo mucho con tu perspectiva y con la experiencia que nos cuentas. Es súper importante que comprendamos que no, la depresión no tiene una imagen específica o un rostro específico o una personalidad o una manera de hacer las cosas en específico, ¿no? Entonces es súper importante tomar conciencia de que incluso podemos nosotros estar, podremos ayudar o contener a alguien que incluso está cerca de nosotros, ni siquiera sabemos por lo que está pasando. O también empezar a evaluar cuáles son estos indicios que hacen que yo necesite o que yo como individuo en lo que estoy viviendo sienta que necesito. Qué importante, sí, sobre todo hablar sobre esto y tener conciencia, ¿no? De que tal vez la persona al lado mío no está en su mejor momento y yo ni siquiera me he percatado. Pero bueno, gracias, Gaby, por traer este tema a la mesa, como que sí hacerlo un poco más, ver la parte humana, que claro, es muy importante el tema psicológico y todo el tema holístico, pero también desde la parte humana sí comparto mucho lo que dice Gaby. Perspectiva de tu activismo social y como director de Codex, ¿cómo ha sido tu experiencia con los jóvenes y ya con los jóvenes y también tu experiencia personal sobre la salud mental y la visibilidad que tiene dentro del sistema educativo? Bueno, es un poco complejo, la verdad. El tema de la salud mental aún es considerado un tabú, no solo dentro del espacio educativo, sino en muchísimos espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana. En mi caso, personalmente nos dedicamos a lo que es el acompañamiento de casos en cuanto a la violencia de género. Y si bien es cierto, uno de los principales factores por los cuales también surge este tema, claro, tomando en cuenta que la violencia de género contempla más de una rama, es mucho el tema de la discriminación, que a su vez genera lo que es trastornos de depresión, ansiedad y demás dentro de los jóvenes de edad. Ahora, en cuanto al actuar de las autoridades educativas, es muy complicado simplemente decir que está invisibilizado por parte de las personas, sino que más allá de todo esto, esto contempla una falla administrativa y una falla técnica por parte de las instituciones educativas. Por ejemplo, cuando tú entras a la universidad, tú no encuentras una materia, algún tipo de información y o capacitación acerca de la salud mental, siendo una de las principales afecciones para cada uno de los jóvenes que contemplan parte de la comunidad educativa. Entonces, principalmente, hablando de mi experiencia en el activismo, es algo que es totalmente incontemplable y que nosotros nos encargamos como que de brindarle esa perspectiva la importancia en todo caso que se merece. Y bueno, pues aparte de eso, como les comento, la falla surge mucho en cuanto a la administración por parte no quiero decir incompetencia, pero sí por la parte de irrelevancia al momento de tratar este tipo de temas que aún son considerados tabúes. Sí, qué importante. Yo igual veía recién, no me acuerdo hace cuánto,
pero había visto un estudio igual que se había hecho dentro de las universidades y el tema de violencia de género es algo que se encuentra muy fuerte y muy presente dentro de las universidades. Algo que igualmente afecta al tema holístico de la salud mental, como habíamos mencionado antes. Poder escuchar como estas experiencias, tanto como ustedes como especialistas, Gaby, Carolina, el doctor Fernando, porque creo que nos permiten comprender este tema de la salud mental desde otra visión. Pero cuán interesante es también ver esta otra cara de la moneda y esta realidad en cuanto a salud mental, en cuanto a estos retos que están viviendo los jóvenes con este tema. Y es como lo que nos estaba comentando Gabriela Guerrero y lo que también nos estaba comentando un poco Elian, que se convierten también en estas, quizás como en algo complejo donde en muchas ocasiones creo que como jóvenes sentimos que no podemos hablar de ciertas cosas, sentimos que este tabú a veces no lo podemos romper porque no creemos que existe una red de apoyo, no creemos que existe una red de soporte y en muchas ocasiones caemos en mantener en silencio, en callarnos cada una de las cosas que nos está sucediendo y es como esta metáfora que nosotros utilizamos mucho, ¿no? Creo que como seres humanos somos como un vasito donde cada cosa que nos va sucediendo en la vida es como esta agua, como ese líquido, y va llenándose y va llenándose y va llenándose. Y de las cosas buenas y de las cosas malas, este líquido va conteniendo este vaso. Y llega un punto en el que simplemente este vaso empieza a colapsar. Y es como funciona un poco como este cerebro, cómo funciona un poco también la vida de nosotros y cómo también cuando este vaso ya está lleno de esta agua, ya no alcanza más, solamente nos quedan dos ramas o solamente nos quedan dos cosas o simplemente va a empezar a derramarse y vamos a empezar a colapsar y es como lo que nos está pasando a muchos jóvenes cuando empezamos a acumular y a guardar cada cosa que nos está pasando porque no podemos compartirla, porque creemos que no existen estas redes, porque creemos que realmente nuestros problemas, caemos en esto de nuestros problemas como jóvenes, no son tan importantes como los problemas que están atravesando otras personas. Caemos en invisibilizar nuestros sentimientos, caemos también en creer que no, lo que yo estoy pasando ahora no es tan importante. Seguro hay personas que están pasando por algo mucho peor. Entonces, dejas tu sentir de lado por pensar otra persona lo está pasando peor. Y cuando menos te das cuenta, ese vaso ya se rebosó, ese vaso ya se llenó y colapsas y ya no puedes sacar esa agua de ahí y simplemente, ¿qué te está tocando? Darte cuenta de que llegaste a un punto en que ya no pudiste más. No nos estamos dando cuenta que cada vez más nuestras redes, nuestros círculos, nuestras personas también empiezan a pasar por estas circunstancias y empezamos a tener casos mucho más cercanos que han atravesado por suicidio y que lastimosamente han terminado con su vida, con personas que han tenido una capacidad inmensa de poder cambiar el mundo, de poder cambiar y transformar grandes cosas, pero a veces el no tener un círculo de contención ha generado que terminemos en tragedias como estas, que a la final se lamentan mucho en la juventud, se lamentan porque quizás hay maneras de poder también hablar y visibilizar este tema, ¿no? Y con esto que les comento, hay como una pregunta que surge mucho y que me gustaría como dejarla abierta, y es cómo nosotros podemos fomentar a la conciencia y reducir sobre todo este estigma existente en torno a los problemas de salud mental en las personas. Comentarnos esto, por compartirnos este sentir que muchos de nosotros hemos pasado por esto seguramente, pero sobre todo a quienes realmente vamos a llegar. La idea siempre es llegar con estas experiencias y con esta apertura a la contención y al acompañamiento a personas que realmente se sienten muy solas, a personas que realmente no pueden conversar, hablar o pedir ayuda por lo que está pasando. Control, asimilar mis emociones, que es súper importante, y no ser tan impulsiva como lo era antes y hacer de mi vida un mega drama, porque yo era una mega dramática y ahora que estoy aprendiendo estos temas, veo la vida y esta frase de que lo más importante de la vida es la vida misma, a mí me ayuda a diario, porque ahora lo aprendo a vivir y puedo estar en este espacio, o sea, puedo hablarlo, puedo escucharles, puedo seguir aprendiendo y más que nada, yo soy
fiel creyente de que todo es por causalidad, todo tiene una causa. Y más aún si este podcast llega a una persona que lo esté necesitando. Así que yo les agradezco a todos por su tiempo, por su espacio y su sabiduría en este momento. Yo creo que esto puede ser el centro para que nosotros comencemos a hacer una armonización vital entre todos nosotros. Gracias por darnos siempre una esperanza de que todavía aquí existen muchas personas con experiencia que sí comprenden lo que estamos viviendo los jóvenes en este momento, porque pensamos que no nos comprenden, porque pensamos que realmente para nuestra familia es un tema tan difícil de tratar, para las personas mayores, para nosotros, y no se diga para las generaciones que nos siguen. Entonces, gracias por hablarnos de estos temas, de estos procesos y darnos esta luz de esperanza de que siempre se puede hacer algo por la salud mental. En relación a este tema que estamos tocando justo en este momento, quisiera dar igualmente otra perspectiva, y es sobre la experiencia de la compasión. Y es que cuando atravesamos un conflicto, ya sea una serie de sensaciones emocionales, cuando tenemos algo, cuando quizás alguien más nos ha diagnosticado con algún trastorno, cuando sufrimos de algún dolor de cuerpo que no tiene, digamos, una razón médica por detrás, muchas veces tendemos a realmente sentir que hay algo que está mal con nosotros y que nos necesitan arreglar, como si fuéramos una máquina, pero como fuera también desarrollar nuestra capacidad de sostener lo difícil, con una profunda autocompasión de lo que estamos sintiendo y de que está bien, de que por unos momentos está bien sentirnos así como nos sentimos, y de que eso se convierta en una experiencia física, es palpable, es así como si yo sé cómo sostener mi una mano contra la otra, así mismo puedo aprender a sostener. Esa perspectiva súper profunda del tema de la autocompasión, la verdad es sí es algo que, bueno, me toca bastante porque es algo con lo que igual yo personalmente sí he trabajado y creo que me ha costado también poder mantener un equilibrio en eso, pero sí, es bastante igual el tema de ver nuestra parte espiritual, humana también, nuestra parte holística, nuestra conexión, sobre todo el tema de autoayuda y no tanto el tema de autocompasión. Es más el tema de exigir a los demás que se ayuden a sí mismos, que salgan de esos espacios por sí solos, que lo logren hacer solos, que tienen que hacerlo solos, sin tomar en cuenta contextos, sin tomar en cuenta situaciones que sobrepasan a la persona, porque pasa, es muy usual que las situaciones sobrepasen a una persona. Entonces siento que sí hay cierta exigencia desde fuera de rendir y de seguir siendo productivos y de seguir produciendo sin respetar estos intervalos de autocompasión, esos intervalos de hibernación propia que existen y que son muy necesarios. Yo igual tuve ciertos periodos donde tuve problemas con el tema del suicidio, donde parecía ser la única salida, no veía otra escape. Y bueno, lo que más rescato de estos tiempos es que en realidad se siente una desesperanza muy grande y muchas veces tu contexto no te ayuda, porque tal vez las personas que te rodean te juzgan más de ayudar y tal vez con intenciones buenas terminan haciendo más daño al no saber cómo gestionar eso. Entonces, mi pregunta para que quede abierta para cualquiera de los invitados es ¿cómo nosotros podemos dar apoyo a alguien que sabemos que está pasando por esto? Creo que es algo súper importante porque eso le pregunté a mi psicóloga cuando estaba súper mal. Yo en ese momento estaba súper mal, pero yo le decía como, yo tengo una hermana menor ya. Entonces, esa niña para mí es mi adoración. O sea, yo la adoro. Entonces, claro, o sea, yo me sentía súper mal porque yo sabía que independientemente de eso, ella tenía que lidiar con el hecho de que en algún punto yo no podría más y ella estaría sola. Entonces yo decía, claro, tal vez esto le puedes afectar a tu hermana, ¿no? Y mi psicólogo me dijo algo sumamente importante y es el hecho de que no puedes ayudar a una persona cuando tú estás mal con eso, porque no sabes cómo sobrellevar esa situación, ya que tú todavía la estás sobrellevando. Que lo más importante en ese momento es tratar de decirle, hey, estoy aquí para ti. Si quieres hablar o algo, estoy aquí. Si me quieres contar tu experiencia, perfecto. ¿Quieres que te escuche o solo quieres que solo te escuche o también quieres un consejo mío? Creo que eso es lo primordial primero para hablar con una persona, porque siento que este tema del suicidio, de esto del suicidio no es como algo que se tiene que tomar súper a la ligera y que puedes ir a preguntarle, no sé,
hey Julián, hey Pau, hey Cindy, ¿ustedes sufrieron alguna vez de suicidio? No es que te va a contar la persona y te va a decir, sí, pasó esto. Creo que es un tema sumamente importante y sumamente íntimo, entonces si la persona tiene esa apertura, creo que se seguiría primero sus consejos de, ¿quieres que te escuche y que te diga mis consejos o simplemente quieres que te escuche y te acompañe en el proceso? Y más que todo es eso, o sea, para no dañar a la otra persona, no decirle un consejo o una crítica vacía, porque no puedes dar un consejo desde una perspectiva que tú todavía no has vivido o desde que ni siquiera todavía la has pasado. Sí, súper importante eso, porque a veces uno puede ser bastante intrusivo. Me tocó vivir desde los dos lados, que sean intrusivos conmigo, y yo también llegué a ser intrusivo en los espacios donde quise ayudar y terminé siendo más estorbando. Entonces sí, básicamente sí, es algo muy delicado y como que tienes que también tener cierto tino para hacer esta relación con la gente. Es algo que lleva práctica sobre todo. ¿Y qué significa realmente acompañar? Yo siento que es el estar presente, y muchas veces sin necesariamente con palabras, sino realmente presente. Y muchas veces es el escuchar, es el dar la mano, quizás un abrazo si esa persona quiere o no, pero es el desarrollo de esa capacidad de presencia de yo simplemente estoy aquí porque deseo estar aquí en toda tu experiencia, en todo tu dolor. No voy a solucionar nada, no te voy a decir que las cosas van a estar bien, simplemente te acompaño. Dime acompañada, aunque sea por ese instante, con otro humano que realmente estaba sintiendo lo que yo sentía y que estaba compartiendo mi dolor. Fue entonces que la sanación puede pasar. Recuerdo que una vez una maestra mía sobre la terapia de voz que conversaba, que ella estaba pasando por un proceso de duelo muy fuerte, muy triste, porque había muerto un ser que todavía era muy joven y que todavía le quedaba mucho tiempo de vida. Y su esposo, en su deseo de confortarla, la abrazaba y le pedía que quizás ya no llore tanto, porque ella estaba pasando como un tiempo. Y ella no se sentía encontrada con eso, no sentía que realmente ese era el apoyo que ella necesitaba en ese instante. Y un amigo de ella, lo único que hizo fue acompañarla y tolerar todo el llanto que ella necesitara sacar, tolerar todo lo que, digamos, no mostraría al mundo visiblemente. Simplemente realmente estar ahí. Eso fue mucho más poderoso que el intentar como decir, pero mira, bueno, a veces pasan las cosas, ¿verdad? Cosas como frases que ponemos como curitas cuando en realidad es una herida tan grande. Pero las curitas no son las necesarias en ese momento. Hay una frase que me impacta bastante cuando hablamos de este tema, y es que dicen que hay heridas que no son físicas, que duelen más que las heridas que sangran. Y es súper importante, ¿no? Como que entender esta frase, porque a veces nos pasa que cuando somos niños vivimos muchas cosas que nos van marcando de a poco, que a veces hace que nosotros lleguemos a un punto en donde intentamos no colapsar, ¿no? Todo esto, y a veces cuando eres niña no comprendes todo lo que está pasando. No comprendes, y lo primero que nosotros solemos hacer es como culparnos. Si algo pasa, es mi culpa. Si de pronto esta persona está actuando conmigo, es porque algo mal hice yo. Si algo está sucediendo, es que yo tuve algo que ver para que eso esté pasando de esa manera. Y esas cositas te van empezando a marcar como con estas heridas, y que a la larga te empiezan a doler, ¿no? Y te duelen más que esas heridas que sangran, como la frase que les estaba comentando. Y es como importante comprender, porque a veces esas heridas que en la adolescencia estamos cargando, esos pesos, todo esto, como que esa carga de más que tenemos, en muchas ocasiones es producto de heridas de infancia, es producto de cosas que en nuestra niñez nos sucedieron, que no supimos cómo tener una red de apoyo que nos contenga, no supimos cómo abordar a ese tema, y llega al punto en el que ya en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, eso aflora y realmente nos empieza a afectarnos. Entonces, mi pregunta creo que sobre todo más bien es cómo nosotros podemos como tratar de eliminar o cambiar esto del sentimiento más potente que podemos tener cuando hablamos de este tema, que es el sentimiento de la culpa, el sentimiento de soledad y el sentimiento de no quiero hablar de lo que me está pasando, no quiero compartirlo con una red de apoyo porque siento que me voy a convertir en una carga, porque siento que lo que yo puedo estar pasando realmente no es importante para mí. Entonces, para que si están atravesando por algo así, si estos son pensamientos intrusivos que están ahora abordando por su mente, sepan que realmente no es así. Es súper interesante todo lo que han dicho. También me llevo algo para aprender. Siempre uno está aquí para aprender. Lo que dijo Gaby, el doctor, todos ustedes. Yo creo que cuando somos niños, nadie nos enseñó a amar, ¿sí?
la forma de amar de nuestros padres a lo que hoy somos como adultos es la forma como nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, ¿sí? Cuando nacemos somos como un lienzo en blanco, ¿sí? Pero a medida que va transcurriendo la vida, con las experiencias, ese lienzo se va pintando de colores, unos blancos, unos amarillos, los colores que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, nadie nos enseña a hacer cosas, ¿sí? A amar, a ser empáticos, a mostrar confianza. Creemos que nuestra voz no es válida porque capaz de niños, cuando le dijimos algo importante a nuestra mamá, a nuestro papá, esa persona que era un referente nos dijo que no era importante o no nos escuchó, ¿sí? Entonces, yo les cuento esto como una experiencia porque hace unos días traje a conciencia esto, ¿no? Yo decía, a ver, el hecho de que uno practique muchas cosas o sepamos cosas no significa que no estemos tristes, no estemos deprimidos, capaz no nos enojemos, ¿no? A todo el mundo nos pasa esto, es algo normal de la vida, ¿sí? Hay que quitarle ese peso de qué es bueno y qué es malo, ¿sí? No hay nada bueno, no hay nada malo, ¿ya? Entonces, solamente es lo que tiene que ser y lo que yo he decidido como persona crear, ¿sí? Hay que tomar esa responsabilidad también como seres humanos, y es que nosotros hacemos algo y por ende tiene una consecuencia, ¿sí? Eso es una ley natural. Tú plantas algo, tú plantas una plantita, no sé, de albahaca. Esa plantita de albahaca te va a dar una albahaca, no te va a dar un coco, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces, hay que ver un trasfondo, qué es lo que nos ha pasado. Yo soy de las personas que cree que somos perfectos, no necesitamos sanar nada porque ya está. Sí hay que ser consciente, hay que traer luz a eso que nos ocurre, luz, hay que ser amorosos. ¿Y cómo practicas el amor? Pues bueno, siendo gratos, agradeciendo. ¿Cómo practicas la empatía? Pues escuchándote primero a ti. No puedes escuchar a otro. A veces como seres humanos queremos solucionar los problemas del otro, pero no estamos, ya no vivimos, no les solucionamos los problemas a nadie, ¿sí? A nadie, no somos salvadores de nadie, no salvamos a nadie, chicos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en claro porque desde ahí parte nuestra otra forma de ver las cosas, ¿sí? Entonces, hay que ser amorosos, hay que ser gratos, la compasión que mencionaba Gaby, como con lo que me pasa, ¿no? Aceptar, o sea, y la compasión no tiene que ver como que, ay, bueno, ya me pasó, no, sino decir como, ok, ha ocurrido esto en mi vida, capaz, yo la otra vez escuchaba a una doctora, ¿no? Y decía esto, que las historias de vida de todos no son las mismas, ¿sí? Y capaz, la historia de Pau con la de Gaby, capaz para Gaby, esa historia, ella la hubiese pasado más fácil, ¿ya? Pero para Pau, la historia de Gaby hubiese sido una tragedia, ¿me entienden? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que no tiene que ver con que esto no es importante. ¿Sabes? Lo que te está pasando es importante, porque lo estás pasando por tu cuerpo, y en tu cuerpo hay sentimientos, ¿sí? Hay pensamientos intrusivos y se llaman pensamientos bucles, o lo que tiene que ver con el pensamiento negativo, pero todo viene desde un sentir, ¿no? Como yo me siento. El sentir es... lo que yo siento lo pongo en palabras, ¿no es cierto? Y esa palabra me va a dar una acción y esa acción me va a traer un resultado, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambian esos pensamientos bucles? Pues bueno, hay que hacer una limpieza mental. ¿Qué es lo que consumen? ¿Qué es lo que ven a diario? ¿Qué es lo que escuchas con la gente con la que te rodeas? Si estás rodeado de gente negativa que te dice, oye, mira, estoy triste, y al siguiente día también escuchas que está triste, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir? Escucharlo, ¿sí? Escucharlo, ser compasivo, pero también es saber elegir, ¿sí, chicos? Elegir. Porque primero están ustedes, ¿sí? Y esto es un camino de todo. La salud mental es todos los días. O sea, todos los días nos pasan cosas, todos los días sentimos, y también hay que quitarnos esa cultura del bienestar, de la satisfacción de la hora. Es como yo estoy bien, todo el tiempo voy a estar bien. No, eso no va a ocurrir. Eso es también ser egoísta con la vida. O sea, nos van a pasar cosas. Nos van a ocurrir cosas, millones de cosas, pero creo que esa es la capacidad que el ser humano tiene para desarrollarse y adquirir nuevas habilidades para transformar eso lo que nos está pasando, ese terremoto, ese tsunami, ese problema, lo que sea. No sé si para volvernos mejores personas, ¿saben? Porque también es como, quiero ser la mejor persona. Y bueno, ¿qué es ser la mejor persona? ¿Me entienden? Como quitarnos esas frases, ¿ya? Esas son las frases que nos venden en la televisión. Y como jóvenes deben ser muy autocríticos. Es importante ser autocríticos con lo que les dicen, con lo que ven, con lo que hacen. Si les sirve, bien. Si les sirve, si los transforma, si los mueve, es genial. Pero si no, capaz lo que me sirva a mí no le sirve a Samantha. ¿Me entiende? Capaz la terapia que va a Sammy le sirve a Sammy, pero capaz a mí me funciona el yoga. ¿Me entiende?
O sea, son esas cosas con las que debemos, y hay algo súper importante, yo creo que uno es libre cuando, creo que nuestro mayor reto en la vida aquí, nuestro propósito es descubrirnos, conocernos. Y cuando alguien toma esa decisión de ya no estar aquí, es porque no encontró ese propósito. No supo para qué. Y también creo que tiene que ver con algo biológico, ¿sí? Estos rasgos de trastornos ya vienen en temas familiares, en los árboles generacionales, ¿sí? Hay que averiguar mucho en la familia. Yo les invito a hablar mucho con sus padres, aunque les cueste mucho. Hey, mamá, ¿qué onda mi abuela, mi papá, mi abuelo, mi tío? Y ustedes se van a dar cuenta que hay estos casos en la familia. Están súper guardados, súper guardados. Yo les comento, yo a la edad de 10 años tuve una amiga que se suicidó. Después mi mamá trató de suicidarse. Después mi abuela trató de suicidarse. Entonces, yo luego preguntaba, ¿no? ¿Y por qué ocurría eso? O sea, después descubrí un patrón de conducta. Es un patrón de conducta. ¿Me entienden? Hay algo. Y esto se viene arrastrando. Y en nuestra sociedad, al no hablarlo, se tapa. Y nosotros necesitamos hacer visible esto. Entonces, los pensamientos es qué consumes, qué miras, qué le das a tu mente, a tu corazón, a tu vida, con qué gente te rodeas. Es súper, uno va a decir, pero es que es mucho. Pero es tu cuidado, ese es tu bienestar, es tu salud mental. Gracias, Carolina. Creo que todo lo que nos pudiste compartir es bastante valioso en este espacio, porque nos hace como que repensar, y creo que mientras tú ibas hablando, todos íbamos afirmando porque nos íbamos sintiendo en muchas ocasiones muy identificados con lo que tú comentabas, ¿no? Voy a contar algo que dijo Caro, y no sé, perdón, pero soy muy expresiva y yo digo sí soy, porque sí me pasaba, o sea, de verdad. Siento que yo no puedo hablar de otra persona y puede sonar muy egocéntrico, pero no puedo hablar de otra persona que no sea yo porque no puedo conocer los mismos. Tal vez yo tenga unos traumas no tan iguales a los de Pau o a los de Caro, entonces como es obviamente diferente. Pero creo que también aquí entra el autosaboteo. Horrible, o sea, eso es algo que Caro dijo y sí, es sumamente verdad, o sea, porque uno dice, tal vez soy mala persona por hacer esto, tal vez soy mala persona por haber dañado a otra persona. Y normalmente pienso que eso nos pasa en una crisis. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Y es el hecho de cuando estoy en crisis o algo, empiezo a pedir perdón por todo. O sea, empiezo a pedir perdón por la más mínima cosa. Si es que te hice daño, es como, ay, perdóname, de verdad, no quise hacerte esto. Yo sé que no soy mala persona, no soy mala persona. Y es como un issue que tú traes desde tu infancia, porque recordemos que las heridas de la niñez no es solo como las heridas que tú tienes, sino las heridas de la adolescencia. O sea, son traumas de todas las veces que tú has dicho, puede ser así, ¿ya? Y es algo que dijo Caro que es sumamente importante, y es el hecho de que nosotros tenemos como una conducta y pensamos que esa conducta está bien, ¿ya? Algún rato mi psicóloga me dijo como, no hay buenas ni malas personas, ¿ya? Porque ¿cómo puedes distinguir entre buena y mala persona? Tal vez para mí lo malo no pueda ser malo de lo que piense Julián, ¿ya? Entonces es como que no hay malas ni buenas personas, sino el hecho de que las personas tal vez saben amar de esa manera, o tal vez solo le enseñaron eso y ellos creen que están bien. Ahora, yo creo que algo que no es malo, pero creo que sí es como algo en retroceso, es que esa persona sepa que está haciendo como mal, o sea, no que está haciendo mal, sino que tiene este trauma y que puede llegar a cambiar, pero no quiere hacerlo. Eso es sumamente diferente. Pero bueno, creo que me estoy desviando del tema, y es el hecho de el autosaboteo. Es horrible, porque no sé si a ustedes les pasa, y si les pasa, por favor, díganme, asiéntanme la cabeza o algo, pero cada vez que entran en crisis, piensan que todo es su culpa, piensan que en realidad es la culpa de uno, y dicen, chuta, no, o sea, yo soy la culpable aquí, yo hice esto, cuando en realidad no es solo la culpa de otras personas. Y creo que eso es importante decirle a la otra persona o a las personas que nos están viendo, que no todo es nuestra culpa, no todo es nuestra culpa, no el hecho de que, no sé, de alguna situación no es nuestra culpa que nosotros nos hayamos comentado eso. Tal vez nosotros lo quisimos decir de otra manera, pero nosotros no tenemos el control de cómo las otras personas pueden ver nuestras acciones. En eso no tenemos nosotros el control. Yo creo que igual estuvimos mucho diciendo así como dijo Gaby, sí somos, pero bueno, me viene a la mente mucho también con lo que había comentado Caro, que es la versatilidad de nuestra mente, como lo que no me sirve a mí, capaz le sirve a otro ser humano para poder llevar su proceso. Interesante todo lo que hemos podido conversar, nos quedan resonando muchas cosas, pero creo que todo lo bueno, todo lo conmovedor también tiene un fin, tiene un final, y ya nos estamos como que acercando hasta la parte como más, como que al final de este podcast. Entonces sí me gustaría como que más bien preguntarles a todos ustedes, Caro, Gaby, Fernando, Elian, ¿cuál sería un mensaje, un último mensaje corto que ustedes le darían
al joven que pueda estar escuchando este podcast al hablar de salud mental, al hablar de la prevención del suicidio? No están solos, sí, que hay gente que los ama mucho, que hay gente que los quiere, que su voz es valiosa, que no tengan miedo en pedir ayuda, que pedir ayuda no significa que eres menos valiente, que es normal lo que está pasando, que hay mucha gente como ustedes también acá haciendo este tipo de círculos, de eventos, y eso habla también de responsabilidad social por lo que se atraviesa. Que busquen ayuda, eso es lo más importante, que busquen a esa persona que capaz los puede escuchar, que no tengan miedo. Estamos aquí para bailar un vals entre las cosas no tan lindas y las cosas tan buenas que nos pueden llegar a gustar. Sí, los problemas mentales son serios y no solo basta tener la intención de ayudar, porque muchas veces solo con la intención de ayudar no se ayuda. Yo creo que lo más, ya como habíamos dicho, lo más importante en la vida es la vida misma. Quería comenzar haciendo una frase que es de Taylor Swift, que dijo, cuando ella lo perdió, se encontró a sí misma y de alguna forma eso fue todo. Creo que cada uno de los procesos en los que personalmente las personas que han pasado por algún trastorno que ha afectado su salud mental, o sea, el estar dentro de esa situación es algo que te pierde a ti mismo. Pierdes la esencia de quien solía ser y pasas todo el tiempo tratando de recuperar a esa persona. O sea, es que yo antes hablaba mucho, era una persona muy extrovertida, antes me vestía de tal forma, antes tenía ganas de levantarme de la cama y hacer todos mis pendientes, y eventualmente eso se pierde. Y bueno, soy mi experiencia y en lo que vivo, creo que lo único constante y lo único en lo que realmente podemos contar es en el cambio. Entonces, lograr comprender que luego de cierto proceso que afecta a tu vida, que afecta a tu cotidianidad, que afecta a quién eres, poder redescubrirte es un proceso muy lindo, es un proceso de sanación único que contempla una nueva etapa de tu salud mental. Como sabemos, trastornos de ansiedad, depresión y demás son cosas que no se pueden curar, son cosas con las que nosotros aprendemos a vivir, aprendemos a llevarlas como parte de nosotros, porque al fin y al cabo son parte de lo que nos conforma cada uno integralmente como personas. Entonces, poder explorar ese proceso de sanación, para mí es transmitir a las personas un mensaje de que por más oscuro que sea el camino, por más solos que nos podamos sentir, a la final, aunque todos digan todo pasa, todo avanza, es la realidad. Y depende únicamente de nosotros, de las personas con quienes nos rodeamos, de las situaciones que nos queramos rodear, de cómo esto avance positivo o negativamente para nuestra vida. Pienso que el tema de algún trastorno, independientemente de cualquier era que sea, trastorno mental, trastorno alimenticio, trastorno depresivo, ansioso, todos ellos te consumen en algún momento y no hay que catalogarlos como malos, no hay que catalogar a la depresión como algo malo. Hay algo que aprendí bastante en este proceso, y lo digo como una persona que está llevando un proceso porque no se puede superar un tema de tendencias e ideas de suicidio, no se puede superar nada de esto si no aprendes a llevarlo. Es aprender a abrazar esas sombras que tienes dentro. O sea, creo que para las personas que están viendo esto, es importante decirles que no están solos, que si tienes que llorar es válido, que llorar no es una emoción negativa, invalidar las emociones no es lo correcto, evadir tus emociones no es lo correcto, porque en realidad el cuerpo es tan inteligente, y como Pau en algún punto decía, nosotros somos un vaso de agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando se llena todo el vaso de agua? Ya no le va a caber más agua. Nosotros nos vamos a llenar de tantas emociones que después se pueden convertir en problemas de salud físicos, no sé, insomnio, ansiedad total, taquicardia. Entonces, decirle a estas personas qué cosa, no voy a decirles como lo típico de estoy contigo, todo bien, si quieres contarme, me lo cuentas. No, porque tal vez ni siquiera me conocen y no puedo obligar a una persona a que me diga algo a mí, pero sí pienso que puede abrirse a otra persona, a la persona de su confianza, o hacer diferentes técnicas que pueden ayudar bastante. No todos podemos utilizar las mismas técnicas. Tal vez a mí me funciona la meditación guiada, tal vez a Julián no le funciona. Tal vez a mí me sirve bastante escribir, hacer journaling, pero creo que hay maneras de cómo desahogarnos y decirnos lo que está pasando. Nadie nos va a juzgar, nadie tiene por qué juzgarnos. Solo tenemos que ser nosotros mismos, ir con todas esas sombras y desahogarnos y decir, aquí estoy, esta soy yo, y volvernos a encontrarnos con nosotros mismos, con todos los problemas que tenemos y decir, bueno,
esta soy yo, sufro de ideas de suicida, tengo una tendencia de ideas suicidas, pero soy yo, puedo con esto y todo lo que voy a poder hacer va a ser por el esfuerzo que tengo y por el círculo de apoyo que yo decido que tengo, a quién contarle y a quién no. Pero decir, no nos quedemos con eso. Lo que más hubo en esta reunión fue el tema de la identificación. Así que utilicemos esa identificación como poder, porque a veces yo me creo el centro del universo y pienso que soy la única que le pasa tales cosas, pero no es así. Y a través de esta identificación poder ayudar. Solo me quiero despedir mandando un abrazo a todas las personas que ya no están aquí con nosotros y que se fueron en el momento tal vez más inesperado. Y sobre todo abrazar al niño interior de cada uno de nosotros, pero también abrazar a los niños interiores de todos los seres queridos que tenemos a los que no pudimos ayudar. Bueno, también una de las razones por las que se pensó en este podcast es por el hecho de que queríamos conmemorar también el fallecimiento de una de las miembros también que fue una miembro de la Fundación UniODS, quien se llamaba Rose. Ella falleció a razón de suicidio igualmente. Es por eso que os parece tan importante y tan relevante poder hacer estos espacios donde es la pérdida de alguien, de un ser querido. Entonces eso de mi parte, y ahora vamos a tener, queríamos tener un minuto de silencio por estas pérdidas que hemos tenido y también por todas las pérdidas que sabemos que existen a diario por el suicidio. Gracias a todos por su tiempo, por su predisposición, por su conocimiento, pero sobre todo por abrir su corazón para compartir en este podcast sus experiencias y compartir también un poco de estas cosas de infancia, de sus niños y estos consejos que sin duda alguna van a ayudar bastante a la audiencia que les está escuchando en estos momentos. Para la familia UniODS es realmente importante abrir y aperturar estos tipos de espacios, dar un cálido como abrazo a cada una de las personas, a cada uno de los niños, sobre todo a cada uno de los jóvenes que está viviendo, enfrentando diversos tipos de situaciones, y realmente decirles que no estamos solos y que hay muchas cosas que podemos cambiar, y siempre traten y busquen espacios que les puedan ayudar a ustedes, busquen tratar de salir de sus zonas de confort, busquen también iniciativas que les permitan a ustedes conectar con su esencia, con este sentir de esperanza y este sentir de amor continuo que les va a permitir a cada una de las personas continuar. Estas son estas últimas palabras desde la Fundación UniODS. Les agradecemos inmensamente por habernos hoy acompañado en este espacio. Este es el primer episodio del Unipodcast Joven, tu voz importa, porque sí, realmente joven, es importante visibilizar tu voz. Es importante que todas estas acontecimientos, problemáticas que estás enfrentando, encuentres una plataforma en la que puedas compartirla, puedas difundir y también puedas apoyar y acompañar a muchísimos más jóvenes. Les invitamos a que estén pendientes de esta segunda edición y nos despedimos con este agradecimiento y este abrazo eterno, inmenso a cada una de las personas que nos acompañaron. Desde UniODS, gracias a Gabriela Guerrero, gracias también a Elian por ser dos jóvenes youth que nos han compartido desde su experiencia como joven esta oportunidad y han abierto sus corazones en este espacio. Pero también gracias a Gabriela Vascones, a Fernando Guerrero y a Carolina Almeida por compartir su conocimiento, su experiencia y su tiempo. Muchísimas gracias.